Bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy son figuras semejantes. ¿Listo? Entonces vamos a referirnos, vamos a mirar en la página 80. Entonces en la página 80 tenemos el tema y vamos a revisar. Entonces, que yo necesito identificar cómo es una figura semejante. Entonces, aquí en el tablero yo tengo dos figuras, pero no sabemos aún si son semejantes o no. Entonces, lo primero que se debe hacer cuando yo tengo dos figuras y quiero saber si sí son semejantes, entonces voy a mirar primero, hay dos cosas que se deben tener en cuenta. Primero, que los ángulos sean congruentes. Para que los ángulos sean congruentes deben ser iguales, ¿listo? Y lo segundo que vamos a mirar es que las longitudes sean proporcionales, ¿listo? Como una tareita de la clase anterior, teníamos buscar figuras de la casa que fueran proporcionales y que formaran una razón, ¿cierto? Formar una razón simplemente es colocar un numerador y un denominador. Formar una proporción es colocar dos razones igualadas, dos razones igualadas y revisar que si yo multiplico en forma diagonal, esa multiplicación me va a dar lo mismo. ¿Listo? Entonces, primera cosita que vamos a hacer. Tengo dos rectángulos, ¿cierto? De esos dos rectángulos, primero voy a identificar que los ángulos sean congruentes. ¿Qué voy a mirar? Pues que el ángulo A y el ángulo E sean iguales, que eso sucede, que son iguales. ¿Por qué? Porque miden un ángulo de 90 grados los dos. ¿Listo? El ángulo, aquí, el ángulo A es semejante con el ángulo E. ¿Listo? Entonces voy a ir colocando la nomenclatura en forma geométrica y voy diciendo que el ángulo A es semejante. Recuerden que la semejanza se coloca con este símbolo, un igual y una línea curveada. El ángulo A y el ángulo E son iguales. Vamos a mirar otro ángulo, el ángulo B y el ángulo F son también semejantes o congruentes, ¿listo? Ángulo B es semejante al ángulo F. O sea, son iguales, son congruentes, por lo tanto yo puedo decir que son semejantes. Otro, el ángulo D y el ángulo H, el ángulo C y el ángulo G. Entonces, todos los ángulos miden lo mismo. Entonces yo digo que son, en ese caso, congruentes. Listo, entonces el ángulo C es semejante al ángulo G y el ángulo T es semejante al ángulo H. ¿Listo? Entonces, primero miramos que los ángulos sean congruentes. Sí se cumple esa característica. Sí son todos congruentes los ángulos. Ahora vamos a mirar si las longitudes son proporcionales. Pero para que sean proporcionales vamos a formar razones entre ellas. Una razón, en este caso, una razón es decir, el segmento AB, menciono las letras con mayúscula, con una línea encima para decir que es un segmento, ¿es a quién? Entonces, este lado voy a mirar si es proporcional o forman una razón con este lado, que es el lado EF. Entonces, ahí estoy formando una razón. Esa razón numéricamente, ¿cuánto es, Alejandra? ¿A cuánto equivale? 1.5. En el AB, ¿cuánto vale AB? Ah, perdón. Ah, profe, 3 centímetros. Sí, muy bien. ¿Y el lado EF? Ah, ahora sí, 1.5. Muy bien, listo. Esto es una razón, ¿sí? Colocar un numerador y un denominador. Pero otra razón que yo puedo formar es de esta misma figura. Por ejemplo, yo voy a decir, AD es ADC. Esa es una razón, ¿sí? De la misma figura. Entonces yo digo que este lado es a este. O sea que sería 2 centímetros es a 3 centímetros, ¿sí? Y ahí estoy formando una razón. Bueno, ya formé razones, pero ahora tengo que mirar, todavía no he cumplido la condición de que sean proporcionales. Entonces voy a mirar ahora que sean proporcionales.
para que sean Profe, una pregunta. proporcionales. Sí, señora. Dime. ¿Qué letra está arriba de la G? Es que no veo. La F, la F. Miren, A, B, Y, C ok. y D. Acá es D, E, Ok, perdón, E, F, G y H. Están en ese orden. ok. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a Gracias. formar una proporción. Entonces, primero yo puedo formar proporciones de la misma figura y puedo formar proporciones de una figura a la otra. Todas las proporciones me tienen que dar lo mismo. La condición para que sean proporcionales es que yo las multiplique en diagonal y me den el mismo resultado. ¿Listo? Entonces, voy a mencionar, por ejemplo, este lado debe compararse con este. Entonces voy a formar una proporción que diga el segmento AD con el segmento EH es proporcional al DC, al segmento DC, con el segmento HG. ¿Qué estoy mencionando acá en este caso? Estoy mencionando este lado y lo estoy comparando con este. O sea, estoy formando una razón entre este y este lado. Pero que sí es proporcional ¿con quién? Con este lado, que es DC, junto con el HG. ¿Listo? Fíjense que si, acá es muy importante, que si yo en las proporciones estoy diciendo que de este lado a este, yo acá no lo puedo mencionar de forma diferente, o sea, GH, sino tengo que mencionar HG. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora numéricamente, Felipe Pineda, ¿cuánto daría? No te escucho, Felipe. 2 centímetros ¿Sí? Muy bien, sobre 1 centímetro. muy bien. ¿Y es igual a quién? Ah, 3 centímetros sobre 1,5 centímetros. Muy bien, listo, perfecto. Ahora, ya formé la proporción, pero todavía no sé si son o no son proporcionales. Nicolás, haz la multiplicación en forma diagonal y me dices si dan el mismo resultado, por favor. O sea, multiplicar 2 por 1,5, ¿cuánto da? Y si es igual a 1 por 3. A ver, entonces, 2 por... Ay, se fue. Ya, ¿Cuánto dio? 2 por 15, 30 sobre 3. No, porque no es 15, No, es 1,5. sí dan igual. No veo. 3 Sí, es dan Ah, igual, profe. No, Entonces, sí dan igual, ¿cierto? Dice, 2 por 1,5 te da 3 y 1 por 3 te da 3. O sea que sí Sí. son iguales, o sea, sí son proporcionales. Ahora busquemos otra proporción. Voy a colocar acá en esto otra proporción entre la misma figura. Entonces, aquí podría formar 2 es a 3 como, y acá en esto voy a hacer lo mismo, 1 es a 1,5. Fíjense que ahora estoy formando esta es a esta, como quién, este es a este. O sea, tengo que mencionar siempre los mismos lados. Entonces, 2 es a 3 como 1 es a 1,5. Suji, dime si eso sí es proporcional. Es proporcional. Listo, muy bien. Lo mismo, 3 es igual a 3. Quiere decir que sí son proporcionales. Entonces, ya vimos que los ángulos sí son congruentes y vimos que las longitudes son proporcionales. O sea que estas dos figuras sí son semejantes. ¿Listo? Son semejantes. Pero fíjense que son semejantes si cumplen estas dos condiciones. Si no las cumplen, entonces no son proporcionales. No son semejantes. ¿Listo? Listo. Copiamos, por favor. Y vamos a pasar a hacer el aplicativo de la página 80. En la página 80 vamos a hacer el ejercicio número 1 y el número 4.